¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a En Plural. El día de hoy, pues lo invitamos a que se quede con nosotros para atender temas sin duda muy interesantes, muy importantes. Vamos a tocar tres temas que esperemos sean de su interés. El primero, ¿cómo va esta consulta en el pacto fiscal entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal respecto a este pacto? Pero si se tiene que hacer una consulta al pueblo de Jalisco para ver qué o cuál es la relación que debe haber entre estas dos instancias. También vamos a hablar de esta relación entre las manifestantes del pasado viernes y las autoridades policíacas estatales, mujeres y el uso o abuso de la fuerza policial. Y un tercer tema que tiene que ver con el ámbito nacional y nuevamente los hermanos o los familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador pues se ponen ahí en la palestra para ser juzgados, por supuesto, y es el revés del Martinazo, este hermano de López Obrador, que también recibió recursos económicos para apuntalar el proyecto de la 4T. Y le doy la bienvenida a mis compañeros, mi compañera de esta noche, Vania de Dios, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenas noches, un gusto saludarlos. Eliseo Mora. Gracias también, buenas noches. Gabriel Torres. Buenas noches. Muy buena noche. Pues, ¿qué te parece si comenzamos haciendo un balance respecto a este pacto fiscal o esta relación o este interés que tiene el gobernador del estado con preguntarle a la población si se tiene o consultar a la población si hay que dialogar sobre este pacto fiscal? Bueno, en principio hay que decir que no es estrictamente necesario hacer una consulta para resolver o para que el Congreso del Estado y el Ejecutivo puedan resolver, dialogar y establecer un nuevo diálogo o replantear las condiciones de un posible nuevo acuerdo entre la Federación y el Estado de Jalisco en lo referente a la recaudación fiscal. Recordemos que esta ley, esta coordinación de ley de coordinación fiscal se implementó en 1980, aunque en realidad fueron unos años antes que se aprobó, pero entró en vigor en 1980. Yo creo que un acuerdo que data de tantísimo tiempo sin haber sido revisado, sin haber sido debatido, pues yo creo que merece replantearse. Ahora, lo que me parece es un tanto cuanto ociosa hacer una consulta sobre una pregunta de respuesta obvia. Porque, bueno, pues ¿quién va a estar en contra de eso? Digo, caray, ¿estarías en contra de que Jalisco replantee con la Federación o dialogue con la Federación sobre una forma distinta de reparto de los recursos para que Jalisco pueda tener más dinero? Pues nadie en su sano juicio tendría que hacerlo. Yo lo que no estoy seguro es que se justifique o sea estrictamente necesario la aplicación de recursos públicos en una consulta que a mi modo de ver tiene más fines de legitimación o de generar un debate en torno a la consulta que el resultado mismo de la consulta, por lo obvio que me parece a mí resulta la pregunta a la luz de la circunstancia. Porque le vas a preguntar no a los mexicanos, le vas a preguntar a los jaliscienses si quieren que se revisen los criterios para que eventualmente su estado reciba más recursos, pues sería contra natura que la respuesta fuera no. Ahora, hay otro tema ahí. La validez de la consulta requiere aproximadamente un nivel de participación de aproximadamente 2.700.000 votos, es decir, poco menos de los votos que se obtuvieron en la pasada elección, porque es si mal no recuerdo, es el 33% del padrón total. Entonces es una cantidad importantísima. Yo no estaría seguro que el índice de participación en una consulta, que no es lo mismo que una elección y que podría tener un bajo interés entre la población, llegaran a los niveles de participación que implicaran un mandato imperativo al resultado de la consulta. Por otro lado, creo que de no llegar a esos niveles, lo que tendría en todo caso es la fuerza de la opinión pública indicativa. Pero reitero, la pregunta me parece tan obvia en relación a la circunstancia, ¿sí o no? Que lo que yo creo que podríamos avanzar es más bien en implementar ese diálogo, en abrir ese debate con la sociedad
Y para eso ya están los poderes constituidos. Es decir, yo perfectamente creo que el Congreso del Estado podría abrir una serie de suerte de foros de consulta que serían mucho menos costosos que la consulta popular como tal. ¿Y traer expertos? Y bueno, con todo, de todo tipo, o sea, foros para la sociedad en general, para expertos, para académicos, para funcionarios, ¿por qué no? Para la propia oposición política representada en el Congreso, para las ONGs. Entonces, no sé si es lo más afortunado en este momento que se destinen recursos para hacer una consulta y si la consulta en sí mismo tenga razón de ser. Y puede ser, lo deslizo ahora sí que como una mera intuición personal, que puede ser que por eso el gobernador la retrasó en este momento. Es decir, a lo mejor el costo-beneficio de hacer una consulta en este momento no era el más adecuado. Y yo sigo pensando que no hay necesidad de hacer una consulta para abrir este diálogo que sí creo que es muy necesario en Jalisco. Pero es que además también lo que decías ahorita, yo creo que tiene ahí una arista súper importante, es cómo van a hacer la consulta. Es un tema bastante técnico. Para empezar, las implicaciones que tiene hacer, salirse o no, continuar o no con el pacto fiscal, tiene implicaciones jurídicas, desde luego, tiene implicaciones políticas de la relación que puede tener el Estado con la Federación, tiene implicaciones técnicas, tiene implicaciones de diferentes aristas. Eso por un lado, pero además, que tiene que ver con lo que decía ahorita Gabriel, es un tema bastante técnico, podría decirse, que si tú le preguntas a alguien que en el día al día, incluso que lea periódicos, que se mantenga informado, pues primero tienen que conocer de qué consiste este tema y también ahí, ojo, es muy importante ver cómo lo van a plantear, cómo van a plantear la pregunta primero. Ya habían empezado a hacer algunos foros para que la gente supiera, tuviera como más conocimiento de qué es este pacto fiscal, cuáles son las implicaciones que tiene. Y desde cómo lo expliquen y cómo lo planteen y desde cómo planteen la pregunta, desde ahí va a inducir mucho a la respuesta. O sea, como decía Gabriel, si tú preguntas, ¿quieres que tu Estado reciba más dinero? ¿Sí o no? Pues vas a contestar que sí. Entonces hay que ver también cómo se va a hacer eso y desde luego tomar en cuenta que esto no es algo de que si el gobernador dice, bueno, entonces ya no va al pacto fiscal, porque aquí la mayoría dijeron no es algo que vaya a suceder en 3 meses, en 6 meses. Tiene toda una serie de implicaciones legales todavía que incluso quién sabe si el propio gobernador alcanzaría a verlas durante su periodo, durante su mandato. Yo creo que ahí tiene mucho también que ver un tema a lo mejor de posicionamiento, un tema de comunicación, porque finalmente esto le va a dar el auditorio, le va a permitir estar en medios y que se esté discutiendo como aquí un tema con lo del pacto fiscal y lo que él está defendiendo al Estado y cuál va a ser las líneas discursivas que va a estar manejando. Y le puede dar para mantenerse durante varias semanas o meses con este tema sobre la mesa. A la par, que también es importante saber lo que señalaba Gabriel, el costo que va a tener hacer esta consulta. Si por hoy le preguntamos a cualquier persona, ¿usted está de acuerdo que se continúe Jalisco con el pacto fiscal o no? O sea, ¿qué es eso? Te van a preguntar. Y recordemos que esto se remonta o empezó todavía en el 2020, cuando López Obrador hablaba de una reducción en las partidas que se iban a entregar a los estados y que decía, bueno, si no están de acuerdo, creo que por ahí eran 10 estados los que habían dicho que no estaban de acuerdo, que dijeron, pues hagan una consulta. Y de ahí es que el gobernador dice, pues le tomamos la palabra y vamos a hacer una consulta a ver qué es lo que dicen en nuestro estado. O sea, llevan a otros lados toda una discusión bastante técnica y que primero hay que decirle a las personas. Debería ser bastante técnica, ¿no? Sí, claro, no lo puedes hacer de una manera tan superficial. Oye, Trini, Aunque el asunto sería, es que no es salirse de la relación, el entendimiento, el diálogo fiscal con el gobierno federal. Muchas veces lo ha dicho Alfaro que no sería esa la... Lo que están peleando es qué tanto se da de impuestos, qué tantos impuestos está generando Jalisco para la federación y qué tantos de esos impuestos es lo que se regresa o lo que recibe el Estado de esa recaudación que se tiene. De qué manera se está repartiendo, porque dicen, estoy dándote más, te doy, no sé, una cantidad. Por ahí había visto que decía que se aportaba Jalisco el 8% del PIB y que lo que se estaba regresando era el 0.96%. Entonces dice, te estoy dando más de lo que me regresas. Entonces hay que ver cuál es el argumento que se da y también cómo se plantea y qué implicaciones tiene. De hecho, en ese sentido dejarlo como muy claro, ya está definida la pregunta que se va a hacer en la consulta. De hecho, ya se aprobó el mecanismo, o sea, se aprueba el mecanismo de la consulta, se define la consulta, incluso ya se definieron o se habían definido las fechas, que son 4 fines de semana. Bueno, así estaba previsto previamente, que era el último fin de semana de agosto y los 3 posteriores de septiembre. La pregunta que se iba a hacer así puntualmente es, ¿estás de acuerdo en revisar la política fiscal estatal para que el Congreso del Estado de Jalisco decida si Jalisco mantiene
se mantiene, perdón, adherido a los convenios de coordinación fiscal, se negocian nuevas condiciones o se dan por terminados. Que ahí coincido con lo que comenta Gabriel, es decir, el planteamiento de la pregunta ¿cómo está? Resultaría pues absurdo que cualquiera contestara que no desea que se revisen. O sea, me parece que la pregunta está construida para que en efecto se dé un voto prácticamente unánime al planteamiento de la pregunta. Habrá que ver cuál es la respuesta de la ciudadanía, sobre todo partiendo de la idea de que acabamos de pasar por un proceso electoral y seguramente la gente está cansada de ir a las urnas. Otro de los mecanismos que se define es que se va a hacer o se va a aplicar a través de urnas electrónicas ubicadas en sitios específicos redistribuidos en el Estado. Pero bueno, a ver, yo coincido, me parece que no es gratuito este último pronunciamiento del gobernador alrededor de plantear, posponer la aplicación de la consulta. Insisto, esos son acuerdos previos que se tomaron y recientemente, hace menos de 3, 4 días, el gobernador salió a decir que él proponía hacer un replanteamiento en espera de que se definiera cómo se va a configurar el paquete presupuestal del próximo año. Es decir, resultaría estéril en este momento ponernos a debatir sobre una cuestión, recordando un poco lo que dice Vania, recordemos que en 2020, cuando una vez que se aprueba el paquete presupuestal, estos 10 gobernadores que conformaban la alianza salen a reclamar a partir de cómo les había ido en la redistribución del presupuesto. Entonces, creo que es inteligente por parte del gobernador esperar a que se defina cómo va a venir el paquete presupuestal y a partir de eso abrir una discusión, ¿no? O sea, coincido, hay todo un proceso que tiene que ver con una ruta. Coincido con lo que dice Gabriel, no es necesario hacer la consulta para que en todo caso el Congreso, que es quien debe en todo caso autorizar a que se pida a la Secretaría de Hacienda salir de este pacto fiscal de modus propio a través de una solicitud del gobernador, o el propio Congreso podría iniciar este trámite a través de la publicación de un decreto en el Diario Oficial del Estado. Toma parte la Secretaría de Hacienda, es ella entonces la que también hace una publicación de desadherencia de este pacto fiscal de una entidad determinada, y luego habría que definir cómo lo hacemos para que la entidad, en este caso Jalisco, o las entidades se hagan de los recursos, que ese es el problema. A ver, partimos de la idea de que estados como Jalisco y Nuevo León, que estaban en esta lista, me parece que tienen una recaudación medianamente solvente para hacerse llegar de los recursos necesarios partiendo de que se salieran del pacto fiscal, pero que hay un montón de entidades, muchas de ellas que fueron estas que reclamaron el año pasado, que estarían en un problema para hacerse llegar de los recursos para proveer los servicios básicos de la ciudadanía, ¿eh? Además hay que contar que habrá cambio de gobernadores de alguno de ellos, ¿no? De esas 10 entidades. Además habrá otro equilibrio en la Cámara de Diputados que quizás refuercen ese presupuesto que está queriendo estos estados, como el de Jalisco, y que esté cambiándole el mapa al mismo gobernador, y que la encuesta, en cuanto sepamos cómo viene el presupuesto ante el resultado electoral que tuvimos y que quizás tenga más apoyo, esté de más pensar en hacer una consulta. Bueno, también hay que considerar el tiempo, ¿no? Y aparte de los buenos tratos que tienen ya con el presidente, ¿no? Exacto, yo lo veo que cada día tiempo que va y se reúne, pues llegan a mejores acuerdos, ¿no? La solicitud de plazo o el replanteamiento en los tiempos de la consulta viene propuesta por el gobernador después de la reunión que tuvo con el presidente de la República. Ya lo decía bien Eliseo, es inteligente el gobernador esperar a ver cómo viene el presupuesto. Hay un dicho popular que dice que no hay que llorar antes de que te peguen. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente no solamente es inteligente, es prudente por parte de un gobernador esperar a ver cuál es la propuesta de presupuesto y si realmente vamos a salir castigados, o a lo mejor esos oficios de esta nueva relación que se está dando entre el presidente y el gobernador de Jalisco, pues da lugar a que haya montos de inversión que no habíamos tenido en los años anteriores. De forma que sí, yo creo que es importante, es prudente que el gobernador espere. Además, no es sencillo hacer una consulta en los términos que está planteada en la ley. Repito, se requiere el 33% de los habitantes de Jalisco, que en números, esos son 2.700.000 votos efectivamente emitidos, es decir, más participación que la que hubo en las pasadas elecciones, y esto no está fácil.
Ahora, eso es para que tenga mandato imperativo. Pero para que sea indicativo, hombre, a la luz de la pregunta, que ya no la voy a repetir porque ya la leyó Eliseo y es una pregunta tan obvia, y dices, pues, ¿estás de acuerdo? Pues sí, ¿cómo no? ¿Cómo vas a estar en contra de eso, no? Tendrías que ser muy radical para estar en contra de que se revise, porque dice que se revise, que eventualmente, es decir, no es una pregunta de blancos y negros, sino de muchos grises, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta está planteada para que la respuesta pues, sea mayoritariamente sí. Habrá quien pueda salir ahí a decir que no por fobias o cosas o falta de información, pero si a mí me haces la pregunta ahorita al aire, yo te diría, pues sí, es que cómo puedo estar en contra de una pregunta además, de esas, ¿no? Acaban de acordar, ¿no? Presupuesto para la línea 4, presupuesto para todo el proyecto de mi macroperiférico y todo el sistema de transporte que tiene el gobierno del estado. Entonces, si ya hay una aceptación de que sí va a haber inversión federal en estos grandes proyectos del gobierno de Enrique Alfaro, ¿qué pregunto? Oye, y la otra, dejar claro que el tema de la consulta tampoco la última vía es salirnos como entidad del pacto fiscal. No. Hay una serie de escenarios. O sea, uno definitivamente es el de abandonar el pacto fiscal. Otro sería el de que se haga esta revisión de los criterios a partir de los cuales se hace la redistribución de los recursos hacia los estados y municipios. Y una tercera vía que tendría que ver con, a partir de esta iniciativa de los estados, que se haga una convocatoria a una convención nacional hacendaria en la que se sienten nuevos criterios para la redistribución de esos recursos. Entonces, digamos, la única vía no sería la de salirnos y ya nosotros con lo nuestro, sino hay otras vías en las que seguramente se presionará para que las condiciones del Estado sean mejores. Y en ese sentido también aclarar, este discurso que de pronto traen los gobernadores de es que lo que yo aporto no se me regresa, hay que entender que un poco la lógica del pacto fiscal es una política redistributiva de los recursos, entendiendo que el desarrollo en las entidades y en los estados es desigual y que de pronto si es necesario que las entidades que más recaudan, pues de pronto también le pongan para que el recurso se reparte y el desarrollo sea lo más parejo Que posible. no lo han sucede hecho, en todos los países federales. Pero no ha sido equitativo todavía y, No. y ese podría ser otro tema para otra ocasión en Toña, plural. más bien, Pero tengo que hacer una lo pausa. que no ha sido equitativo es que el grueso de la inversión en todos los estados de la República la haga la federación y no los mismos estados. Es decir, lo que sí está al revés de Canadá y Estados Unidos, que son modelos federales, es que allá el grueso de la inversión la hacen los gobiernos locales y algunas cosas mínimas la federación, y aquí el 80% de la inversión fuerte la hace la federación y apenas el 20% los gobiernos locales. Eso es lo que está al revés. Vamos a la pausa y regresamos. Ya le habíamos comentado que tenemos un tema también de sumo interés, que es esas expresiones de las mujeres, las manifestaciones y cómo los cuerpos policíacos llegan a eliminar cualquier tipo de expresión. La pausa y regresamos. Vamos a esta segunda charla sobre las feministas y el uso y abuso de la fuerza policial. El pasado viernes se manifestaron en la Secretaría de Educación Jalisco para exigir justicia para menores de edad que fueron violentados, fueron abusados sexualmente, responsables de una institución educativa en Zapopan y parece que no pasa nada, ¿no? Los cambian de lugar a la directora, al profesor vinculado en este delito, pero la justicia no llega para las familias de estos menores, estas menores también. Así que, Eliseo, pareciera que no entendemos esta frase que es muy clara, ¿no? La policía no me cuida, me cuidan mis hermanas. Y fueron estas hermanas a arropar a estas víctimas y a pedir justicia que no llega. En México no llega la justicia, parece para nadie, para el 97% no llega, y del 3% que se arregla no siempre es en beneficio de la persona que fue victimada, ¿no? ¿Por qué no entiende la autoridad que la queja es precisamente por esa falta de justicia en el estado de Jalisco y en México en general, ¿no, Eliseo? Sí, creo que sí lo dices bien. Me parece que ese es el problema. El problema es que estamos viviendo una situación en la que no hay Estado de Derecho, no hay justicia. Me parece que el reclamo de este grupo de mujeres es legítimo. Me parece que no se entiende en ese sentido el contexto también que estamos viviendo, que tiene que ver con que hay un genuino reclamo al tema de la defensa en contra de la violencia de género. Me parece que las instituciones no han sabido, hablando específicamente de la policía, no han sabido adaptarse adecuadamente. No solo basta con
cambiar elementos mujeres para atender una situación de este tipo, sino creo que también se debe cuidar un poco la forma, ¿no? Al margen de que si hubo la comisión de algún delito, alguna falta en el ejercicio de su manifestación, bueno, ellas también deberán de entender que podrán ser sujetas a un proceso, pero ese proceso también tendrá que estar apegado a una serie de garantías, ser lo más expedito posible, cuidar sus derechos, etcétera. Pero me parece que sí es un tema complejo en el que la autoridad no ha sabido adaptarse a esta nueva realidad, a este nuevo reclamo social feminista y a esta exigencia de erradicar ese tipo de violencias enfocadas a las mujeres. Que no van a parar, ¿eh? O sea, esto de que llegue la policía y las apague esta manifestación y las detenga, yo creo que hace que estos grupos, estos frentes feministas se hagan todavía más fuertes para hacer los reclamos. Y comenzamos a elevar el tono después de aquella marcha del 2020 que alcanzó a realizarse aquí en Jalisco y que fue ejemplar a nivel nacional, y que las cosas podrían ir cambiando si una institución, si la autoridad no entiende el lenguaje, Vania. Así es, yo creo que de fondo sí necesitamos tener siempre sobre la mesa cuál es la causa, o sea, cuál es la causa y qué es lo que están abrazando. Finalmente es una red de apoyo lo que se ha creado en las mujeres y que no solamente es exclusivo en el gobierno local, municipal o estatal, sino a nivel nacional. Hemos visto que el tema de la agenda de género sigue siendo un tema muy delicado que no se ha sabido manejar. Esta manifestación donde detuvieron a 10 mujeres, 7 de ellas están vinculadas por pandillerismo y por daño a las cosas. Una de ellas podemos ver en las imágenes, en los videos, que iba incluso cargando a un bebé. Seguramente muchas de ellas... Fue de las que dejaron libros, ¿no? Claro, seguramente muchas de ellas también son mamás. Yo por ahí escuchaba algunos comentarios que ya muchas sabemos, de que decía, ¿y por qué se tapan la cara? ¿Y por qué salen así? O sea, empiezan ¿en qué estás poniendo los focos y qué es lo que estás viendo también? Y no solamente el reclamo. Estamos hablando de que estas mujeres llegan y hacen un reclamo por un presunto abuso, porque todavía no se ha juzgado, de 2 menores de 9 años, por sus mismos compañeros en un plantel en una escuela primaria de Zapopan, que esto sucede, según lo que se tiene los antecedentes, en enero del 2020. Secretaría de Educación interviene. Todavía en marzo de este año ya se tuvo otra manifestación de las mamás, porque decían es que no avanza el caso, se vino la pandemia, no vemos resultados. Eso fue en marzo. Estamos viendo hoy otra manifestación, detienen a estas mujeres, finalmente terminan libres. Creo que son varias aristas que también, como dice Eliseo, es capacitar. No solamente tiene que ver con que metas a mujeres para que contengan mujeres, para que contengan la manifestación, sino también capacitar en temas de derechos humanos, en otros temas. Pero insisto, finalmente es la causa. ¿Qué es lo que está motivando estas manifestaciones y cuáles son los avances que se tienen? Porque a lo mejor puede haber ahí familiares o no de las pequeñas que sufrieron este abuso dentro del plantel, que lo que están reclamando es que den con los responsables por omisión de cuidados, porque no estuvieron supervisando, si también la directora si había sido suspendida. Es como todo un tema que también habrá que ver en qué va la investigación, qué es lo que dice Secretaría de Educación, si ha avanzado o no ha avanzado, y pues lo que quieren finalmente son respuestas a un reclamo, y es un reclamo justificado en una investigación donde se afectó también a menores. Es que ¿cómo cuidas una institución? Es tu responsabilidad. Tú estás recibiendo a alumnos, alumnas, estás recibiendo personas, no solamente números o no solamente un registro, ¿no?, ante la Secretaría de Educación. Es gente que está, y sobre todo menores, que tienes que salvaguardar sus derechos ante cualquier otro asunto. A mí me preocupa, Trini, que la policía y las autoridades jurisdiccionales de Jalisco les preocupe más un vidrio roto o una puerta con daños que la integridad de un menor de edad en una escuela que estaba bajo la responsabilidad, como tú bien dices, de un director, de un plantel, de un conjunto de autoridades dependientes, nada menos que de la Secretaría de Educación. Fíjate de lo que estamos hablando, de la de Educación. Entonces, decir o plantear el asunto como estoy en desacuerdo con las protestas que son violentas, pues yo creo que nadie en su sano juicio quisiera que las protestas tomaran un matiz o un carisma violento. Pero la violencia surge precisamente por la impunidad, por la falta de respuestas institucionales. Y te voy a hablar ya no solamente de Jalisco, de México, voy a hablar de Latinoamérica. ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué está pasando en Colombia en este momento? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en el Perú?
todas las protestas que en vez de atenderse de la autoridad, poner a hacerse un examen de qué es lo que motiva a la gente a salir a la calle, a dejar su trabajo, a dejar su tiempo para el esparcimiento, para el descanso, para ir a hacer una protesta violenta, pues es porque hay una motivación de fondo. ¿Y cuál es esa motivación de fondo? En este caso es la indignación, es la impunidad, es la impotencia. Y si no observamos que las causas que originan la protesta son muchísimo más lacerantes para la sociedad que la protesta violenta en sí misma, por más destrozos que puedan causarse, no, bueno, pues es que a veces la protesta toma esos niveles porque la indiferencia de las autoridades ante la realidad que agravia a familias y que agravia a sectores sociales, en este caso a las mamás, a las madres, a las mujeres, esa indiferencia pues las lleva a un síntoma de desesperación. ¿Cuántas protestas han sido también cada vez subiendo más de tono de las madres jaliscienses que pugnan por los desaparecidos? Y cada vez vemos que eso va en un tono más y más y más. Y eso es ocioso. Es decir, las señoras que se manifiestan en la glorieta de los niños héroes por sus seres queridos que fueron desaparecidos, ¿lo hacen porque sean violentas, lo hacen porque sean anárquicas o lo hacen porque efectivamente viven en un clima de zozobra, de desesperación y de indiferencia que no les deja otra opción más que la protesta en sus manifestaciones tal vez más agresivas? Entonces, yo creo que lo que sí no se puede justificar es que la policía tenga más arrestos para actuar por un vidrio roto que por la dignidad de un menor de edad que fue violentado al interior de una institución educativa. 200,000 pesos es la multa por los actos para estas 7 mujeres. ¿Y cuál será el castigo para quienes eran responsables de la integridad de menores de edad que fueron abusados al interior de un plantel educativo? Sí, por eso yo hablaba de ser cuidadosos con el análisis, ¿no? O sea, por un lado, me parece que en este tema de las causas, digamos, se fragua una serie de elementos que provocan este hartazgo, esta exigencia de justicia de la que habla Gabriel, porque hay que recordar que este es un tema, una denuncia que data de enero del año pasado. O sea, ha pasado más de un año en el que no ha habido una respuesta puntual, un debido proceso expedito, aplicación de justicia, a ver los responsables. Es decir, si la autoridad hubiera atendido eso de forma puntual, no estaríamos discutiendo el tema de una manifestación, claro, de un grupo de la sociedad, de la sociedad civil organizada que pues ya se organizaron, ¿no? Y Frente de Feministas, no recuerdo el nombre preciso del grupo de representantes de estas mujeres, pero en realidad ocurre por eso, porque ante el hartazgo, ante la falta de respuesta oportuna de la autoridad, pues lo que surge ya es que pues ya sabemos qué va a pasar, que la manifestación ya subió de tono, que va a ser violenta. Y digo, más allá de ponernos a pelear, como dice Gabriel, si el vidrio roto, las pintas, lo que sea, pues ¿por qué la autoridad no previno antes con la aplicación de la justicia como debe de ser, ¿no? Ahora, el asunto también aquí es si a ti te violentan o violentan a los tuyos en casa, ¿con quién te vas? ¿Con la autoridad que no resuelve el 97% de los casos y que cuando vas a la fiscalía, por ejemplo, y que eso es una historia que todos conocemos, te cuestionan todavía más y qué hiciste para que te pasara lo que te pasó, ¿no? O vas con este grupo de mujeres que está compuesto, este Frente Feminista de Jalisco, que está compuesto por mujeres que ya sufrieron, como lo mencionas, Gabriel, el secuestro de un familiar, la violación, el acoso en las calles y que estás cansada de todo este clima de violencia. Exactamente. ¿Con quién vas? Entonces llegan las mamás y se van con las feministas para pedir apoyo, claro, después de un proceso que si bien sucedió en el 2019, presentan denuncia 2020, si no me equivoco, y no solamente es una menor, son dos. Entonces, y pasan los años y te dicen, estamos trabajando. ¿En qué estás trabajando? Si yo lo que necesito es recuperar la salud mental y emocional del menor, de la pequeña, y no hay nadie que me atienda más que este grupo de mujeres que te dicen, no, estamos acuerpando un caso y sabemos hacerlo de esta forma, encapuchadas, vestidas de negro, esta marea negra que se expresa y que creo que a la población le hace falta también conocerla
y preguntarse, si me pasa a mí, ¿con quién voy? Claro. ¿No? Que no digo que no tengas que hacer las cosas como se deben también, ¿no? No apoyar la violencia, sino encaminarte. Es un tema que creo que lo podemos resumir, que es el tema de fondo, no tanto la forma, porque muchas veces lo que termina discutiéndose es la forma en que se está manifestando, la forma en que llegan encapuchados, la forma en que lo hicieron, la forma en que rompieron. Sí, pero ¿cuál es el fondo de ese tema? ¿Cuáles son las causas? Claro, o sea, ¿qué es lo que hay de fondo que motivó que hubiera una reacción así? ¿Qué es lo que hay de fondo para que tengan que salir mujeres? Y sí, como decía, no solamente es aquí, o sea, es a nivel nacional, a nivel mundial, y que no nada más es un colectivo, y que habrá a lo mejor mucha gente que yo me he tocado escuchar, que empiezan a cuestionar y empiezan a criticar, y que yo sé que nada más lo hacen como tras de cámaras o con el micrófono apagado o donde no escuchen, que empiezan a cuestionar, ¿y por qué lo hacen? No. Pero dices, pues es que si no lo hacen ellas, ¿quién más va a ayudar? Finalmente, si lo ves desde fuera, lo que se termina construyendo es una red de apoyo. O sea, son mujeres que terminan siendo una red de apoyo para otras mujeres y que terminan cobijando causas de otras mujeres. A lo mejor ninguna de ellas es familiar, pero ellas están enteradas de esta situación y está viendo que no se está haciendo caso, entran ellas, cobijan, abrazan el tema y salen. La forma que lo hacen es otro asunto, pero ¿cuál es lo que hay de fondo? ¿Qué causa y qué es lo que está llevando a que cada una vaya y se manifieste en la calle? Ahora, ¿a dónde nos va a llevar esa relación? Porque a nivel federal también no hay un entendimiento. También vemos manifestaciones, ¿no? Fue todo un caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sucede en Ciudad de México. ¿A dónde va esta relación entre las mujeres y te vas a obligar a preparar en temas de género, cómo abordarlo, tanto las autoridades y también un tema de contención, no para que no estén sucediendo, sino el tema de contención es resuelve. Si hay algo que puede hacer que esto se detenga, resuelve lo que está sucediendo y eso va a impedir que te truene. Porque si no resuelves en cualquier ámbito, cualquier dependencia, cualquier tema en el tema de las personas que están buscando desaparecidos, cualquier asunto, temas de violaciones, de abuso sexual infantil, cómo se disparó todavía en el último año y medio. O sea, hay cosas que están pasando dentro de casa y que si no se resuelven, termina uno enojado como mujer, como madre de familia, incluso caballeros también como papás. Son temas que te indignan. Quien salen mujeres a manifestarse y que salen y se hacen destrozos o algo es porque están poniendo el foco en un tema que se tiene que atender. No hay de otra. ¿Cuál va a ser la relación, institución y los movimientos Pues mira, feministas? yo creo que los movimientos feministas son un timing, un termómetro de los movimientos sociales. Es decir, el feminista, que es en sí mismo pues algo muy delicado porque son precisamente mujeres las que salen a manifestarse. Pero en sí mismo lo que pasó recientemente en Colombia, donde el presidente plantea una reforma donde le iba a imponer una carga tributaria mayor a la población, pues salieron de todo el país, ¿no? Ya destituyó al que presentó la reforma, destituyó parte de su gabinete y Colombia no se calma. Y la protesta no ha sido precisamente civilizada. No, es que los ciudadanos en democracia tienen derecho a protestar, especialmente cuando las instituciones no son eficaces en dar respuestas. Eso es algo absolutamente legítimo, legítimo. La protesta es un derecho social. Ahora, que en una protesta pueda salir algunos vidrios rotos y algunas puertas dañadas, pues claro que sí. Bueno, si ya se les olvidó a quienes hoy gobiernan cuando oposición, que también participaban en las protestas, que también estuvieron en el Congreso del Estado, que tumbaron una ventana y que dañaron una puerta y cuando eran oposición. Hoy que son gobiernos resulta que ya no se acuerdan de aquellas luchas sociales en las que participaron y encabezaron en el Estado del lado de legítimas reivindicaciones sociales. Yo creo que hoy la legítima derecho de las mujeres a protestar por la impunidad en el abuso sexual a menores de edad al interior de planteles de la Secretaría de Educación Pública es algo que les asiste a la razón y que en todo caso deberemos de preguntarnos cuáles son las causas que nos llevaron a semejantes despropósitos. En la última análisis que se hace o encuesta a la población de la diversidad también, las mujeres, etcétera, caen en el resumen o en la conclusión de que son más violentadas y violentados en casa, en el trabajo, en tus grupos más cercanos, en tus comunidades. Y no es posible que las instituciones educativas se conviertan precisamente en un espacio de peligro o de riesgo para los menores. Bueno, y si ocurre, se tiene que castigar.
las mujeres es que lleva un año, lo que dijo ya Eliseo, y que no hay avances. Tiempo de hacer una pausa. Regresamos, hay más y lo hacemos, por supuesto, aquí en Plural. Le pedimos que se quede con nosotros. Bueno, ¿y qué ha pasado con los apoyos para sostener un proyecto político? Pues precisamente le hemos titulado y le hemos puesto el martinazo a esto, que corresponde al nombre de otro hermano, el menor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido captado también por la misma persona que captó a Pío López Obrador entregar dinero, unas bolsitas, unos sobres color amarillo. Y que, ¿por qué no suelta la sopa ya a este señor que le encantó grabarlos y que lo hace de manera estratégica para que no haya duda ni error, Gabriel? Bueno, primero nos demuestra que la corrupción sobrepasa con mucho las alternancias políticas en la presidencia de la República. Se decía que era propia de la mafia del poder y ahora vemos que, pues, como que la mafia se reconfigura después de cada elección o más bien se vuelve a constituir. No es uno, sino dos, ya lo mencionabas bien, hermanos del presidente que están involucrados ahora en recibir cantidades de efectivo para el proyecto político. El presidente insiste en que son asuntos de orden personal, no lo son cantidades que tienen que ver con dinero que aparentemente iba a la campaña. Y luego, bueno, pues vienen las defensas histriónicas de personajes claves de Morena, donde dicen que es indignante, ¿no? Que se discuta esto cuando otros presidentes entregaron al país, a las corporaciones extranjeras, No, lo cierto es que efectivamente hay dos hermanos incómodos del presidente López Obrador. Pío primero, Martín segundo. Hay un tipo que los grabó. La pregunta es por qué hasta ahora. Son videos que ya tienen pues varios años, que están ahí, 6 años. 2015. Uno del 2015, el último es del 2015. O sea, ¿cuál es el timing? ¿O por qué están saliendo? ¿Por qué ahora, va? ¿Por qué ahora y qué propósito persiguen? Precisamente después de la elección. Es decir, si la idea era perjudicar al partido del presidente, como dice el presidente, pues hubiera salido antes de la elección. Pero salió después de la elección. Entonces, tal vez los motivos que dan lugar a la publicación del video todavía no los sabemos en su totalidad, pero el video ahí está, los personajes ahí están y el hecho también. Yo creo que en todo caso la pregunta es qué falta para que el presidente se ponga las pilas y aplique un criterio, un raso parejo, ¿no? Un raso parejo para una circunstancia que claramente tiene que ver con corrupción. Es el mismo personaje, David León. Un exfuncionario. Formó parte de la 4T. Sí, que también estuvo trabajando él en Chiapas y después también formó parte de Protección Civil. Nacional. Que estaba ahí. Hace un momento, antes de entrar aquí al aire, platicábamos de eso. ¿Cómo sale primero un video y cómo él, en qué momento los graba? Digo, finalmente viéndolo desde fuera es cómo cada vez a través de redes sociales se vuelve un medio de denuncia, pero además un medio de denuncia con ciertos videos en donde puede ser exhibido de una manera impresionante, que más allá del hecho de la corrupción o no, que cómo está encuadrado este tema es la manera en que se empiezan a presentar y el tiempo en el que también se están presentando. Porque si es un video que se tenía ya guardado o ahí almacenado desde el 2015, aparece 6 años después y en qué momento. Como al ver el video a mí me llama también mucho la atención, incluso hasta el acomodo, cómo los tiene para que se alcance a ver el dinero. Son videos que se grabaron ya pensando en que de algún momento se iban a utilizar, si no, ¿para qué los grabas? Y el simple hecho de tenerlos ahí también ya te habla de que los ibas a usar en algún momento. ¿Por qué en este momento se están sacando? ¿Qué acuerdo no respetó la 4T para que David León los pusiera a la luz pública? ¿Los puso él? ¿Se los quitaron, no creo, y alguien los entregó? ¿O él está preocupado por alguna situación que está apretando, aflojando, en el que él defiende a lo mejor también su estatus? Porque creo que eso le está pasando a más de un funcionario de la 4T. Está viendo por sí mismo,
se están queriendo pues, arreglar sus asuntos antes de que quizás el presidente López Obrador comience también con la 4T a limpiar el tema de corrupción. ¿Será que se están previendo ahí? ¿Quién sabe? Yo en efecto tengo la duda específica de cuál es la motivación para revelar ese tipo de videos, porque hasta me queda la duda si sería el propio David León quien los hace públicos. O sea, supongo que él al final del día es un empleado de alguien que seguramente tenía en su poder estos videos y que los está administrando en función de sus intereses más allá de los del propio David León. Porque si no, no se entendería que sea él mismo el que sale a justificar que la entrega de este dinero corresponde a un tema de un préstamo personal, como lo hizo. O sea, es como extraño, ¿no? Y la otra es pues, la eterna justificación del presidente, ¿no? Ante los señalamientos de corrupción, que él dice que si hay algún delito, pues que se le sancione, pero el tema es que nadie se pone a ver que hay todo un manejo del aparato de justicia y que finalmente él es el que maneja pues el dedito que determina si alguien es o no culpable de algo, como ocurrió ya en el caso de Pío, que pues resultó que no había delito. La prima también de Felipa, la otra prima, ¿no? Ya tiene ahí, digamos, el Felipazo, el Piazo y ahora el Martinazo, y pues no pasa nada. O sea, parecerá que se mantiene impoluto el discurso del presidente anticorrupción cuando hay claras evidencias de que hay algo que no se está manejando adecuadamente en esta 4T. Y sobre todo que dicen que ese pago es parte de cuánto recurso entonces fue el que recibió el proyecto de Morena para poder llegar al 2018 y tener al presidente López Obrador. Ahí hay un manejo de recursos totalmente legales fuera al margen de la ley. Pero Trini, esto no es nada nuevo. Me voy a ir todavía más atrás de estos tres casos, y es el caso de René Bejarano. Las ligas. Ya era muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, antes incluso de la fundación de Morena, y que también fue video grabado con mucho más dinero y en su momento también exonerado como primera reacción por Andrés Manuel López Obrador. Entonces decía que era porque eran oposición, porque querían dañarlos de cara a que pudieran disputar el poder y que fueran... el discurso es el mismo. Es el mismo, nomás ahora desde el gobierno. Hoy ya es absolutamente injustificable porque está en el gobierno. Es decir, si él es la presidencia en México concentra el mayor poder que pueda haber dentro del país. Entonces, si alguien tiene más poder que la presidencia como para exhibirlos y para videograbarlos y difundirlos, pues entonces ya está muy preocupante el asunto. Habría que saber cuál es la motivación, porque si en su momento este tipo de prácticas, al parecer esto que se dice la izquierda, que no sé exactamente qué es, pero esto que se dice la izquierda lo ve como muy natural, esto de recibir cantidades fuertes de efectivo y decir que son para propósitos electorales por el esquema fiscal y que tiene legal, legitimidad, ¿no? O sea, que es para eso, y con simplemente decir cuál es el destino final que le van a dar, el dinero se vuelve lícito. Y bueno, pues esto no es nuevo. O sea, tiene ya lo nuevo es que estén involucrados ahora familiares directos del presidente de la República, donde pues difícilmente ahí se puede, digamos, pero lo interesante ocultar. va a ser que el presidente va a seguir distrayendo en estas mañaneras, claro, o en estos miércoles de quién es quién en las mentiras. Y no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque nuevamente lo va a manifestar ante el público como que es otra historia de esta casa periodística para seguirlo golpeando, y se va a seguir construyendo en estas mañaneras un espacio para acabar a un periodista que ese es su propósito número uno. Yo creo que es su enemigo, archienemigo, ¿no? El número uno, ¿no? Que es Carlos Loret, y contra él va todo el esfuerzo que tiene el presidente López Obrador, y la gente va a atender la historia de Loret, ¿no? Pues la narrativa sigue siendo la misma, y eso fue lo que contestó el presidente. Incluso sacó otro tema a colación, dijo que salía en este momento porque era respuesta por la detención de un exmando de la policía y que estaban enojados. O sea, la narrativa es ellos contra nosotros, y ahí no pasó nada. Entonces, habrá que ver en qué termina. Digo, está ahí el video, también se ha estado circulando. Yo también he leído algunas incluso columnas defendiendo, otras a favor, en contra de...
Pero yo creo que hay que ver, yo creo que muchos como periodistas, cuando alguien te filtra información, normalmente, y información buena, videos que son, tomando en cuenta el encuadre, que dices, sí, pero también la otra persona que está entregando la información, ¿qué gana? Le siguen apostando a esta gran empresa, ¿eh? Yo creo que al final, a ver, y porque ya lo hemos discutido con este caso y con otros, el tema de que pareciera que no le hacemos nada o no se le hace nada a la figura del presidente cuando se desvelan ese tipo de asuntos. A mí me parece, sin embargo, que hay que seguirlo haciendo una y otra vez. Me parece que en un sistema democrático estas son las cosas que terminan por provocar en algún punto algún cambio, que se generen contrapesos, que sucedan cosas. Supongo que no será de la noche a la mañana. También partimos de la idea de que tenemos todavía un presidente muy fortalecido en términos de evaluación, de aprobación, pero me parece que también es parte de lo que se debe hacer, es parte del ejercicio libre de la prensa y yo lo aplaudo, al margen de las consecuencias inmediatas, que lo decía Gabriel, no va a pasar nada, pues probablemente no va a pasar nada en ¿no? Pero me parece que en la medida en la que se esté documentando y se esté evidenciando que forma parte del golpe de Estado, y perdón que te interrumpa, del golpe de Estado suave que estas fuerzas contrarias a la 4T están fraguando desde lo más profundo de... Yo creo que pero ni siquiera debería entenderlo como un golpe de Estado. A ver, insisto, él es el jefe de Estado, ¿cómo podría ser un golpe de Estado? Hay oposición, pues, o sea, el ejercicio de la oposición pues forma parte de señalar cuando el ejercicio de gobierno en turno está haciendo algo incorrecto, y en este caso, digo, mientras no se demuestre lo contrario, pues al menos queda el beneficio de la duda de si de verdad forma parte de un acto de corrupción esto, ¿no? Señalar errores del gobierno no es una actividad perniciosa en democracia. Jamás. Claro. A eso nos dedicamos y eso tiene que seguirse construyendo. Pues es parte y lo del periodismo discutido. libre, claro. Eso, digo, es incómodo, sí. Genera respuestas coléricas de los gobiernos en todo el mundo, incluso en el primer mundo. Si no conozco presidentes, por más demócratas que sean, que vean con buenos ojos que se exhiban a sus familiares o a sus colaboradores directos. Definitivamente que no es algo que les pueda causar buen humor, pero que se debe hacer, como lo dijo Eliseo, yo creo que es parte de las libertades democráticas y de la obligación de un periodista. Pero sí va a llegar a acabar con sueños de personajes en la política, por ejemplo, de Morena, ¿no? Como es el señor Delgado, el señor Mario Delgado, ¿no? Que pareciera que va a dejar de ser el que encabece el partido, y es que él encabezó precisamente la forma de llevar y sostener este partido, y que lo tengas que eliminar, sacar de la estrategia, pudiera ser que entonces sí está dando resultado el que la gente conozca qué es lo que está haciendo aquellos que juegan dentro de Morena. Yo creo que más que el resultado malo que se busca cuando son este tipo es, en este caso, de temas de que no sabes qué se hace con el dinero y por qué se está recibiendo ese dinero y cómo ingresó ese dinero y a dónde se fue ese dinero o por qué se hace, pues, si a lo mejor se reportó, si no se reportó, o sea, todo lo que puede haber para detrás. pagar qué favor. Claro, y además en qué contexto también se estaba dando. Yo creería que sí debe haber más videos. Si ya grabó a uno en un restaurante, ya grabó al otro en una casa, o sea, debe de haber, yo intuyo que seguramente habrá más y yo creo que los van a ir dosificando y los van a ir haciendo por entregas. Pero si no hace nada el presidente al respecto, ¿será que lo único que se pueda ganar, por decir así, es que estos personajes, como el que menciono, salgan del juego, del juego más alto a nivel político para el 2024? Pues ya ha pasado. Cuando estuvo en el PRD hubo varios que se exhibieron. Es decir, cuando Andrés Manuel era perredista, ahí tronó el escándalo de Bejarano y les tuvo un costo y por eso el señor no siguió teniendo los altísimos puestos que ocupaba dentro de los gobiernos que ganaba la izquierda. Yo creo que sí ha habido costos y sí ha habido penalizaciones, tal vez no los que quisiera el público, no los que quisieran los lectores, pero sí ha habido penalizaciones, porque al final de cuentas la principal bandera del gobierno es el combate a la corrupción, y que acusan al gobierno de corrupción, pues no es menor cosa. Entonces nos vamos a tener que quedar otra vez con esas historias donde el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumple lo que prometió, que fue, aunque fuera, que al único que iba a defender, dijo, ¿no? Es a su hijo menor, porque tiene varios hijos ya grandes, pero el único por el que iba a dar la cara era por su hijo menor. Y no es cierto, digo, no ha sucedido.
Son 3 No ha sucedido. familiares ya incómodos y que lo que estamos viendo es que lo único que va a suceder es el cambio de las piezas en el juego político electoral para el 2024, pero no así algo que sea justicia, ¿no? De la que el propio presidente de la República sale cada mañanera a decir que ese es su único propósito. No, todo el vida, peso de la ¿no? ley claramente ni para sus adversarios lo ha aplicado, ¿no? Es decir, tenemos mucha comunicación y muy poca impartición de justicia. Eso es una constante. Mucha comunicación y poca acción. Exacto. De las personas que están pisando ya o que han pisado la cárcel en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ninguno es por un acto de corrupción, sino por ejemplo, el de Palomino, ¿no? El último que ha sido detenido. Eso es por un caso de tortura sobre el tema de Florence Cassés, ¿no? Y este grupo de los Zodiacos, este grupo de secuestradores. Pero no, pareciera que no hay una medida clara, ¿no? Y un acto de justicia claro de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, para acabar con la corrupción. Es que la corrupción es, en esencia, en México, el delito menos perseguido o para el cual las autoridades que investigan, que procuran y los que imparten justicia, el delito más vulnerable, el más fugaz, el que tiene más puntos ciegos es precisamente el de la corrupción, con un 98% de los casos impunes. Entonces, decir, de los que nos enteramos, el 98% quedan impunes. Entonces, toda la fuerza y todo el enojo que tiene el presidente se va a ir contra un personaje, un periodista, y hasta ahí. Ahí no va a pasar de eso. Esa es la apuesta, ¿no? Pues yo creo que es eso, un poco contrarrestar el daño que realmente reciben no es por la vía legal, porque reitero, es muy difícil que en México se castigue la corrupción. El daño que reciben en todo caso es en términos de la opinión pública y de la disposición del público a seguir confiando en un gobierno al que se le siguen conociendo casos de corrupción y que los defiende a capa y espada. ¿No va a pasar nada, Eliseo? Yo confío en que sí haya un ejercicio que vaya minando esta imagen pública del presidente y su administración, y que en algún punto le deberá de cobrar facturas si es que no hay una acción específica para de verdad erradicarla o combatirla. Vania, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Eliseo. Gracias, Tenji. Gabriel Torres, gracias. Buenas noches. A usted, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en una edición más de Plural la próxima semana.